gracias que nos acompañen esta noche del miércoles. Oiga, no es un déjà vu, pensé que era un déjà vu, que estaba aquí Naldi Rodríguez como colaboradora de este espacio, ¿no? Hace un año que se fue junto con Leti Rosado, y me la saludarás después cuando la veas, Naldi, y que era parte importante, una esencia importante de este esfuerzo de comunicación que le agradecemos a Radio Televisión de Veracruz y a la Subdirección de Noticias. Esto se llama A Ocho Columnas. Voy a presentar a la presidenta del IBAI y después, por supuesto, a los periodistas que voy a acompañar en esta noche. Pensé que era un déjà vu, pero no. Yo ¿Cómo estás, presidenta del IBAI? Un salto en el tiempo, Ramsés, un salto en el ¿verdad? Tiempo, ¿verdad? Qué gusto saludarte, qué gusto, Naldi. La verdad es que nerviosa. No, ahora estando del nerviosa, otro por lado, favor. con La que más hablabas presencia eras tú de los presencia periodistas de ustedes, que estábamos pero aquí. muy contenta. Los que siento en estamos casa. contentos somos. Gracias. Estás en tu casa. Valeria Marcial, qué gusto me da saludarte. No, y tus matices políticos. ¿Cómo Muchas estás? gracias por invitarme y sobre ¿Qué todo matiz por venir traes a esta noche? acompañar. ¿Qué matiz traes? Pues el matiz de la transparencia con la presidenta, otro nivel. La esta rendición de presidenta. Valeria, qué gusto saludarte. Gracias, buenas Don noches. Carlos Andrade, qué gusto me da saludarte. Igualmente, Ramsés, buenas noches, Naldi, buenas noches, Valeria. Buenas noches. Pues un gusto aquí compartir nuevamente cámaras con ustedes y para que el público se entere qué está haciendo ahora Naldi Así es. en el IBAI. Fíjate, a Naldi la saludé hace un año IBAI. presencialmente, después tuvimos una intervención vía Zoom y nuevamente nos Ella acompaña en este miércoles 7 de abril. Naldi, pues sí, hay muchos asuntos que platicarás en este espacio. Saluden por favor a Leti Rosado, sé que está contigo. A ver, platícame por favor, ¿estás ocupada, estás preocupada por lo que pueda venir? Porque ya viste que ha habido toda serie de cuestiones de que si el IBAI o los organismos públicos van a desaparecer. ¿Tú cómo estás en este momento? ¿Te sientes tranquila? Porque podrían depender de la Secretaría de la Función Pública. ¿Tú estás preocupada por eso? No, estamos ocupados, más bien trabajando, visibilizando o tratando más bien que la ciudadanía pueda ver para qué sirve el órgano garante. Creemos que nos tenemos que, creo una servidora, nos tenemos que ganar a la ciudadanía para que sepa que realmente se trata de un organismo que defiende derechos fundamentales. Yo siempre lo insisto en cada espacio que tengo de capacitación, de cursos que me gusta estar dando, que es un derecho llave que nos permite acceder a otros derechos, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, o sea, se garantizan otros derechos y fortalece también otros valores democráticos que ayuda en general a toda nuestra sociedad. Entonces, estamos ocupados y que la ciudadanía pueda ver el trabajo y que puede ser una herramienta de utilidad. ¿Es caro, por ejemplo? ¿Es cara la transparencia? ¿Es caro el organigrama, todo lo que hay en el IBAI? No. Decirte y destacar que es un instituto pequeño. Somos un instituto con cerca de 100 trabajadores. Tenemos un presupuesto de 45 millones de pesos. ¿El mismo que el año pasado? Frente a otros organismos, Sí. La verdad, el mismo que el año pasado, efectivamente, pero decir que es menos de lo que ejercieron en el 2019 y lo que habían ejercido incluso en el 2018. En el 2019, por ejemplo, les concedieron una ampliación y terminaron ejerciendo 49 millones de pesos. Ahorita, el año pasado y trabajamos sobre 45 millones de pesos. Tenemos mucho menos recursos que otros órganos garantes en el país, a pesar de que somos el tercero con más solicitudes de información. Y con la pandemia, ¿cómo la están haciendo? Porque hay muchas dependencias que no están trabajando y que sobre todo, pues a los personal de mayor riesgo se ha mandado a casa. Pero la transparencia se puede hacer desde las computadoras, trabajando en home office, ¿no? Es todo un reto, sin duda, la pandemia no solo para el IBAI, sino para todas las instituciones públicas, y en este caso son 380 sujetos obligados en el estado de Veracruz. Es difícil porque efectivamente, como dices, Valeria, hay dependencias que nos aseguran que tienen solo trabajando el 30% del personal. Entonces, si bien la transparencia y el acceso a la información es un derecho que nace digital, es decir, tú haces una solicitud de manera virtual en una plataforma, mandas un correo electrónico y ya con eso es una solicitud que tiene que darle trámite y la gestión adecuada. Sin embargo, hay un problema que tenemos en México y así lo hemos dicho en distintos espacios, que es la falta de digitalización de los archivos. Entonces, aunque Eso el frena trámite, un poco. eso frena muchísimo, porque aunque el trámite inicia de manera digital, las dependencias no pueden seguir si no tienen
tienen al trabajador o al personal en físico en la dependencia para que puedan buscar la información y digitalizarla en los casos en que se pueda, y si no, ponerla a disposición de manera física a la ciudadanía. Entonces sí frena el trabajo. Carlos, para que no te quite yo, ya nada más para que quede claro, tienes un presupuesto de 45 millones que has ejercido el año pasado. El año pasado y este. Y había 49 millones. Hubo 49 millones en el 2019. Y ahorita son 45 millones que estamos ejerciendo. Ya no va a alcanzar para los bonos ni nada. No hay bonos, se acabaron. ¿Qué es eso? Caray, entonces no, se acabaron los bonos, nos estamos ajustando al presupuesto y destacar también, que lo he platicado por ahí, la verdad, con el diputado que lleva la Comisión de Transparencia, con el diputado Henry. Lo platicaba yo, que en realidad la verdad es que tenemos salarios y el tabulador mucho más abajo que lo que tienen dependencias federales. En este caso, si lo absorbiera la Secretaría de la Función Pública o lo absorbiera una dependencia estatal, como pudiera ser la Contraloría General o alguna otra instancia, nuestro tabulador está muy por abajo. O sea, necesitaríamos muchos millones más para poder mantener la plantilla laboral con el tabulador, por ejemplo, que tiene el gobierno del Estado. Nuestros trabajadores, nuestros jefes de oficina, nuestros directores, auxiliares administrativos están bastante por debajo del tabulador estatal. Naldi, hubo un cambio de edificio después de muchos años de estar sobre la avenida Lázaro Cárdenas, ahora se cambia a un edificio que pertenece al IPE. También hubo cambios en el sentido de que ahora los sujetos obligados tienen que llenar otro tipo de formato. Como mencionaba Valeria, ahorita con esta pandemia, y tú lo acabas de mencionar, pues se ha visto reducido el personal y se ha visto frenado todo. Con este nuevo cambio de formato para los sujetos obligados, ¿también se está limitando más poder dar esa información que se esté solicitando? Como tú mencionas, somos el tercero a nivel nacional en solicitudes. Del 2016 al 20 somos el tercer lugar que hemos tenido más número de solicitudes, es decir, si hay un interés de las y los veracruzanos. Sí, es también importante este tema que comentas, decirte que derivado de reformas que se dieron en el seno del Sistema Nacional de Transparencia, no fue una decisión unilateral del IBAI, eso sí es importante destacarlo, que fue el Sistema Nacional de Transparencia, que aglutina a todos los órganos garantes locales de transparencia, aglutina al INAI, aglutina al Archivo General de la Nación y al INEGI también. Entonces, ellos, o todos, incluyendo una servidora como representante del Pleno del IBAI, el 9 de noviembre aprobamos reformas a los lineamientos generales en las obligaciones de transparencia. Esto creemos que no va a limitar, al contrario, va a ser en beneficio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estamos homologando y armonizando todo el país y será más funcional en el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia hacer las búsquedas de información que ya se pueden hacer ahorita en unos buscadores que sacó México, que sacó el INAI, sobre todo el comisionado Oscar Guerra, que ha impulsado el tema de tecnologías de la información. Entonces, estos nuevos formatos va a permitir a la ciudadanía mejorar el acceso a la información, las búsquedas que ya se pueden hacer de manera gratuita y de manera sencilla en la plataforma. Sí va a ser un reto y sí va a ser una dificultad para las autoridades y también para nosotros. ¿Por qué? Porque de repente cambia 30 formatos. De un universo de más de 200 formatos, cambia 30 formatos que se tienen que hacer. Algunos son cambios muy menores. Hoy tuvimos una charla de capacitación con el Orfis, 900 servidores públicos se conectaron a esta capacitación. La verdad es que sí fue muy importante esta convocatoria que nos ayudó y que hicimos de manera conjunta con el Orfis. Entonces, algunos cambios son muy sencillos, muy sencillos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo en una columna, son unos formatos que se llenan de Excel, que son lineamientos que ya estamos armonizando, y en alguna poner una observación un poquito más detallada. En algunos se unifican dos columnas y se queda una sola columna. ¿Es hacerlo más sencillo? Hipervínculos. ¿O más completo para la...? Armonizado y se dio derivado de diversas reformas. Por ejemplo, hay unos formatos, se crea un nuevo formato para cumplir con la Ley General de Archivo. Recordarán que entró en vigor hace un año, entonces es para cumplir diversas disposiciones. Entonces, bueno, va a representar, sí, bastante trabajo. Estamos conscientes y vamos a estar de la mano asesorando a los sujetos obligados para que puedan hacer, porque además no se les está dando tiempo. Haz de cuenta que ellos tienen del 1 al 30 de abril de manera normal y de manera habitual para cumplir con las obligaciones de transparencia y es el mismo plazo que les estamos dando. Entonces, con estos mismos plazos... ¿Qué les piden a los sujetos obligados?
Pues que se acerquen con nosotros, que vamos a estar asesorándolos, que vamos a continuar la capacitación como la que dimos el día de hoy, donde se conectaron casi 1,000 personas, en fechas próximas, que estén muy atentos a estas convocatorias que nosotros tenemos en redes sociales y que vamos a estar todo el tiempo de la mano asesorándolos en lo que requieran para que se pueda cumplir con los nuevos formatos. Otra de las nuevas disposiciones es que en el portal de transparencia se ponga un apartado donde el sujeto obligado, la entidad, la institución, diga si tiene denuncias por incumplimiento precisamente de obligaciones de transparencia. Pero estamos en estamos en una época electoral. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede mostrar en esta época electoral? ¿Qué es lo que se puede? En tema de obligaciones de transparencia, todo. Es importante que no separan los temas de transparencia por las campañas o por el inicio que arrancó el proceso electoral en el estado de Veracruz. Las obligaciones se tienen que cumplir al pie de la letra, ya lo mencionaba, del 1 al 30 de abril se tiene que actualizar toda la información, todas las instituciones públicas del primer trimestre de 2021, temas como gastos, viáticos, salarios, toda esa información se tendrá que actualizar y no se puede paralizar porque es uno de los principales, pues algunas autoridades municipales luego tratan de decir, es que esta campaña... Yo no publico nada. Yo Fiscalía, yo Secretaría de Educación Pública, no puedo decir, es que estoy en campañas, están en campañas en veda electoral. No te puedo informar. ¿No puede ser eso? No. ¿No pueden hacer eso? No. Entonces, hasta junio te veo, ¿no? Para que no los engañen, porque luego hay gente que... El cumplimiento tiene que ser en los tiempos todo, que ya... lo que yo pida tiene que ser, toda la aunque sea estos días ya electorales. sea por una solicitud, todo, no sé, ya sea por una solicitud o porque tiene que estar publicado, como te decían, los plazos, y si no lo tienen, decirles que a partir del 1 de mayo pueden denunciar. O sea, si ven que la información que correspondía al primer trimestre de 2021 no está actualizada en sus portales, pues que nos manden un correo, tan simple como mandar un correo. Pueden ser denuncias anónimas, además, como mandar un correo y decir tal secretaría, tal institución, tal ayuntamiento no tiene publicado lo que tú estás ahorita diciendo de salarios, tal, del primer trimestre de 2021, y entonces quiero denunciar. Contratos, convenios. Convenios, gastos en viáticos, el directorio, las leyes que rigen o norman una institución pública, los organigramas, esta materia que te decía de archivos, se tiene que publicar, actas también, de las sesiones tanto del Comité de Transparencia como de otro tipo de organismos, las actas, los acuerdos, todos estos deben de estar de manera pública. Por ejemplo, CIOP, Congreso del Estado también, todo lo que están realizando, todos los convenios. Todo en el caso de, hay algunos que tienen obligaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la legislatura tendrá que publicar pues todas las sesiones públicas que tienen. En el caso del Poder Legislativo, que eso también es importante destacarlo, que ya está entrando en vigor esta reforma para que todas las sentencias que emita el Poder Judicial sean públicas. Antes estaban, antes la ley limitaba de las que fueran de interés público. Entonces, con esa frase ya decían, esta no es de interés público, entonces se generaba o estaba a discrecionalidad del que estuviera en ese momento. Reservaban la información del Poder Judicial. Exacto. Ahorita destacar que, hubo una reforma federal donde se hace obligatorio todas las sentencias, pero destacar también que solo 11 estados armonizamos a esa ley general para que todas las sentencias, y ya sí nos ha destacado, por ejemplo, México, el propio INAI ha reconocido que entre esos 11 estados está Veracruz, que sí nos armonizamos precisamente esta reforma, y a partir de ahorita también se tendrán que publicar todas las sentencias que haya emitido en el primer trimestre el Poder Judicial. Naldi, a raíz precisamente de estas reformas que ha habido, ahora, ¿qué tiempo tienen los sujetos obligados de subir toda esta información a las plataformas de transparencia? El mismo, de manera habitual, siempre la actualización, haz de cuenta, se hace de manera trimestral, alguna es de manera semestral, pero la mayoría de las obligaciones son trimestrales, entonces normalmente el periodo era abril y no habrá plazo mayor. O no, ¿Hasta el 30? Hasta el 30 de abril, y lo que comentaban, ¿no? A partir del 1 pueden interponerse las denuncias. Denuncias correspondientes. Ahora, en el contexto electoral, ¿cuántas quejas ha recibido el IBEI por supuesta vulneración de datos personales a los candidatos a alguna elección? Nos ha canalizado, no hemos recibido como tal denuncias de la ciudadanía. Nos ha canalizado el OPLE,
nos ha canalizado una serie de expedientes donde los partidos políticos están denunciando precisamente al OPLE actos anticipados de campaña. Es el motivo. Por ejemplo, Carlos Andrade se adelantó y yo exacto, o tal alcalde, tal autoridad del DIF municipal, ¿no? La mayoría han sido ayuntamientos, algunos legisladores, algunos DIF municipales, titulares de DIF municipales. ¿Y eso se lo pasas al OPLE? Están anticipando. No, el OPLE llegan los partidos y denuncian ante el OPLE. Tal ciudadano está haciendo actos anticipados de campaña y entonces el OPLE inicia su investigación, pero como parte de esa investigación detecta que a lo mejor pudiera darse el caso de una posible vulneración de datos personales y es así que nos ha canalizado cerca de 50 expedientes o 50 de este tipo de quejas que en sí han sido por actos anticipados de campaña. Pues destacar que la ley que rige, en este caso, la protección de datos personales, que es la 316 en el caso del Estado de Veracruz, es diferente al tema de las denuncias por recursos de revisión, por estos temas de obligaciones de transparencia, donde no se requiere dar quién es la persona que denuncia. En el tema de datos sí necesitamos que exista una persona quien denuncia, dónde se le van a hacer las notificaciones correspondientes. Aquí sí no puede ser de manera anónima. Entonces, ahí nosotros les estamos regresando al OPLE algunos de estos expedientes diciéndole, no cumple los requisitos de la ley 316, te pedimos que sean subsanados y entonces si llegan a ser subsanados, que hasta el momento todavía no se ha dado, ya estaremos dándole el trámite a estos procesos de denuncias por posible vulneración de datos personales, que también los tiempos son distintos. Aquí hay, en el caso de datos personales, de una denuncia son 2 momentos, que son más de 100 días hábiles en conjunto en estos 2 momentos, ¿no? Cuando es la investigación y cuando ya inicias o das trámite a la indagatoria, si encuentras elementos en un primer momento. Pues está muy interesante. Entonces, está el OPLE, está el IBAI, para fiscalizar todo lo que está pasando en la elección, ¿no? Pues nosotros seremos más bien como preventivos. Lo que queremos nosotros es destacar y estamos por ahí teniendo un acercamiento también con la autoridad electoral para ver la posibilidad de firmar un convenio o un acuerdo, ¿no? Donde nosotros les digamos a los partidos políticos, decirles a los candidatos, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Es decir, cuáles son los instrumentos mínimos que marca la ley para que se pueda garantizar una correcta protección de los datos personales. ¿Son muchas las quejas que has recibido? 50. Cerca de 50 expedientes nos ha canalizado la autoridad electoral, que estaremos por analizar si se admiten. En algunos casos les comentaba, se han estado regresando porque no cumplen los requisitos mínimos que establece la ley 316 para poder iniciar estas investigaciones. ¿Y cuándo pudieran hacer este convenio, Naldi? Porque ya está el proceso, ¿no? Acuérdate que las federales son 2 meses de campaña, el próximo mes inician las campañas para lo que son alcaldes y diputados locales. ¿Habrá tiempo para poder hacer ese convenio y decirles a los candidatos cuáles son sus obligaciones en cuanto a transparencia y obviamente lo que mencionaba, ¿no? El cuidado de los datos personales? Sí, ya está el proyecto, ¿no? Ya está también revisado por la parte o algunas observaciones que hizo el organismo público local electoral. Entonces, pues si hay disposición también de los actores políticos y partidos, estaríamos en cuestión de días, ¿no? De firmarlo. Ya hay voluntad por parte del OPLE y por parte del IBAI para firmar. Yo agregaría la pregunta de Carlos. ¿Sería un acuerdo también con las dirigencias, con los equipos de los comités directivos estatales de todos los partidos, pero sobre todo los nuevos partidos políticos? Los viejos partidos como PAN, PRI, PRD, pues ya tienen más escuela en ese sentido. Pero Fuerza por México... Ni creas, porque también tienen un montón de... Morena no tiene tanta escuela. Podemos, por ejemplo, estos nuevos partidos políticos, pues sí necesitan mayor capacitación en ese sentido, ¿no? Sí, son 14, ¿no? 14, y los nuevos, reciente creación. Hacia allá iría, sí sería invitar a las dirigencias, ¿no? Si tienen voluntad, ¿no? Es un acuerdo voluntario, les digo, es un acuerdo también en el ánimo de prevenir cualquier posible vulneración, ¿no? Adelantarnos, no esperarnos a que estén ocurriendo los hechos, y en ese sentido también se está proponiendo una capacitación a partidos políticos y asociaciones. Destacar que ya se han acercado las asociaciones políticas. Hace
cuestión de días, yo creo semanas antes de que iniciara el proceso, ya hemos tenido reuniones con ellos, han asistido a capacitaciones, vemos que hay disposición e interés por cumplir, en este caso, tanto en materia de acceso a la información como en protección de datos personales. Se les ha dado asesorías a todas las nuevas asociaciones políticas. Sí hay interés, al menos han demostrado interés, voluntad, porque sí, por ejemplo, en denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia, que es lo que se publica en los portales, a veces pues hemos tenido más quejas, por ejemplo, de sindicatos, de los propios partidos o institutos políticos. ¿Hasta dónde es un dato público y un dato privado? ¿Hasta dónde puede llegar el IBAI de lo que la gente le está pidiendo? Cualquier información que haga una persona identificable es un dato personal. La misma imagen, la voz de una persona es un dato personal. Aquí el punto es que tengas el permiso y que le des un uso lícito a la información que tú recabas de la ciudadanía. O sea, a lo mejor yo recabé los datos de Ramsés porque fuiste a hacer un trámite del registro civil. Sin embargo, te puse a la vista, te dije, Ramsés, voy a recabar tus datos, este dato con esta finalidad, y te puse a la vista el aviso de privacidad y tú me diste autorización. Entonces, pues no hay ningún problema, siempre y cuando estemos cumpliendo con estas herramientas que les digo mínima que marca la ley. Dani, yo tengo una pregunta muy breve. Yo presenté una denuncia hace unos meses en contra de algunos funcionarios públicos. Vamos a dejarlo en funcionarios públicos. Por el tema de la imagen, del uso de la imagen de niños. Ahí yo sé que hay algunas lagunas en el tema de la ley. Y como preguntaba Ramsés, esa delgada línea, ¿qué es y qué no es un dato personal? Y en este caso, aclararles a estos diputados que siguen, o funcionarios, alcaldes, servidores públicos, que siguen utilizando imágenes de niños sin el permiso de los padres, ¿no? Porque debe estar por escrito. Ese es el tema, que tengan que hayan mostrado que la autoridad a la que denuncias pueda demostrar o defenderse, decir, yo sí tenía mi aviso de privacidad y lo puse a disposición. O yo sí tenía el consentimiento y entonces entrego copia de que tenía el consentimiento. Efectivamente hay lagunas y es lo que estamos también analizando en todas estas denuncias que bien comentas. Hay una denuncia tuya y hay 200 más que nos dejaron tan solo en el tema de datos personales, que es el área que tenía menos rezago. La verdad es que es importante el rezago que nos dejaron en todas las áreas, asuntos que no habían resuelto en más de un año, 2 años. En ese caso, sí hay lagunas. La ley no señala expresamente que tú necesitas el consentimiento por escrito. La ley 316 señala que tú necesitas el consentimiento por escrito cuando son datos sensibles. Los datos de niñas y niños, la ley no señala que sean datos sensibles. Los datos sensibles, te hablo de un expediente clínico. Okay. Por ejemplo, datos sensibles son catalogados así. Por ejemplo, tu situación pues personal, ¿no? Si tienes pareja, si estás casada, tu estado civil es un dato sensible, tu religión es un dato sensible, ¿qué otro tema? Pues tu afinidad que pudieras tener también con algún partido político, simpatía, también es un dato sensible. Sin embargo, en el caso también que hay que analizar diferentes leyes que pueden ahí hacer como la de los sinergia. Niños, Exacto, la ley del Estado de Veracruz. La ley de niñas y niños y de adolescentes no señala tampoco expresamente que se necesite algún consentimiento por escrito. En ningún momento lo menciona. Solo señala que no podrás usar la imagen de los niños cuando menoscabes su dignidad. Entonces, es la parte en que estamos también debatiendo y analizando entre ponencias, porque recordarán que somos un órgano colegiado, precisamente para ver cuál es el criterio que se va a adoptar. Y que tú no haces las leyes. En ese caso serían los diputados quienes tendrían que mejorar o adecuar las leyes para que sea más correcto o más el margen, ¿no? Un estricto margen de definición. Incluso, Valeria, hay una propuesta desde México, precisamente una académica de la UNAM, que ha hecho una propuesta de ley para reformar la ley de protección de datos personales en el ámbito federal para que los datos de niñas y niños sean considerados datos sensibles, pero precisamente todavía no está.
está esa laguna y en ningún ordenamiento local ni nacional encuentras que necesites el consentimiento por escrito. Que pueda ser legalmente correcto, quizá, pero moralmente incorrecto. Puede ser. Hay una gran diferencia, ¿no? Puede ser. Pues sí. Ahora tienen que trabajar en esa materia los compañeros legisladores. Se los dejamos a la Comisión de Transparencia, Ojalá hay que que ya. proponérselas. Se lo dejamos el diputado es Henry, ¿verdad? Henry. Bueno, yo sé que nos debe estar bien en esta noche. Bueno, en 30 segundos nos vamos a ir a una pausa, Naldi. Entonces sí quisiera que nos comentaras cómo vas con el pago de laudos. Yo sé que nos va a tener la pausa, pero podemos continuar con lo mismo. ¿Cómo vas con el pago de laudos? Debo no, como es, No niego. debo no niego. Pago no puedo. Pago no ¿Cuándo puedo? Exactamente, digo, hay un reconocimiento, son adeudos institucionales, destacar que fueron demandas que se pusieron desde el 2013, 2014, otras estuvieron en el 2015, 16, 17, tenemos ya 3 en ejecución, que son las que nos preocupan bastante a una servidora y al Pleno en su conjunto y que estaremos por resolver. Bueno, vamos a hacer una pausa. Te platico regresando. Bueno, le platica a usted regresando, porque está frente a usted. Naldi Rodríguez, presidenta de El IBAI. Ahorita regresamos. Está la presidenta del IBAI con nosotros a 8 columnas, Naldi Rodríguez. Entonces, me decías que debes ¿cuánto de laudos? Tenemos más de 12 millones de pesos en laudos, estimado, un aproximado. De estos, decir que nos preocupan 3, que ya los tenemos en ejecución, que donde ya nos está ordenando y ya no hay nada más que hacer, ya se presentaron todos los amparos, todo lo que se pudo hacer jurídicamente ya se hizo y entonces nos están ya ordenando que se reinstalen, pero además de que se reinstalen los trabajadores, que se les pague. ¿Sueldazos? Sueldazos. Sí. ¿Sueldazazos? Sueldazos, la A ver, verdad. danos ¿Que un ni ejemplo. Obama? ¿Ni Obama? A ver. Bueno, ni el gobernador. Ni el gobernador. Hay algunos casos, la verdad, que nos dejaron convenios donde se tienen que pagar a un solo trabajador 100,000 pesos mensuales. Vámonos al IBAI, ¿qué se No, pues ya Hay ahorita otros- ya lo están Carlitos, ¿qué hacemos? modificando, Hay ya no otros se que vale eran, ahorita. Y ya no hay bonos. No, ya ¿Te no hay acuerdas de bonos. aquellos Ya bonos? no hay bonos. tenían cargos como auxiliares, por El que ejemplo, ganaba 100,000 pesos, ¿qué era? administrativos. ¿Auxiliar administrativo? ¿El que ganaba 100,000 pesos? No puedo decir el cargo, pero sí hay Pero no es el auxiliares, IBAI, hay todo es auxiliares transparente, administrativos que ¿no? ahorita quieren que reinstalemos, por ejemplo, con un sueldo de 45,000 pesos. Ni siquiera director, que serían los cargos más ¿La altos presidenta cuánto gana? que hay. Nosotros estamos ganando 58,000 pesos. Nos ajustamos el salario a no rebasar el ¿El tope? tope del gobernador. Entonces, estamos unos pesos abajo del tope del gobernador. En este sentido, lo que te comentaba. Pero pedían un sueldo de 45,000 pesos una persona, ¿no? Una persona que estaba como auxiliar administrativo, que en ningún lado, en ninguna administración o institución, hay un auxiliar ganando un salario de sueldazo, 45,000 pesos. Eso lo gana un director, un secretario, un subsecretario, a lo mejor. Y si la ganan, tendrán que reinstalarlo. No, con- ya la ganaron. Ya la ganaron. No, ya los Ah, hemos ya perdido. ¿Solo tienes que reinstalar? Sí, podemos ¿Vas a llegar a un acuerdo con ellos? trataremos de llegar a un acuerdo. Estamos solicitando una ampliación presupuestal de manera muy respetuosa a la Secretaría de Finanzas y Planeación. El llamado, El llamado. por favor, a los ¿Con cuánto la diputados, libra, Que los presidente? diputados la aprueben. ¿Con cuánto la libra? Solicitamos 11 millones. Solicitamos 11 millones considerando solo estos 3 laudos que ya están en ejecución, que ya tenemos encima la atención y cumplimiento, y se debe 1.8 millones, casi 2 millones de pesos en impuesto federal, en el pago del ICR, que también fue heredado, no lo pagaron en el No 2016. nada más es el problema de la UV. Ahorita con multas y recargos. Sí, aunque nosotros, la verdad, hemos tenido mucho acercamiento con la Secretaría de Finanzas, nos han tratado, la verdad es que muy, muy bien. Y pues... Te vas lo contenta, ven no te como- resuelven, pero te vas contenta, ¿no? Bueno, es que tiene un don de negociación, Lima Franco, que no les dice que no, pero tampoco les dice sí. Tampoco que sí, entonces, sí. Oye, Naldi, y precisamente, ¿cómo va el tema de las denuncias con los anteriores funcionarios del IBAI que ocasionaron este problema que ahora tú tienes que
Y que la cargar y presidenta anterior resolver. está todavía en la cárcel, ¿no? Exactamente. Están en la fiscalía. Están en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Decirte que no tengo más conocimiento, no somos, pues no podemos ser juez y parte, ¿no? Sí comentar, y fue público, ¿no?, que derivado de la entrega-recepción y derivado de una auditoría que se realizó de un despacho externo y también de diversas irregularidades que pudimos haber advertido, sí se presentó por parte de la nueva administración, del nuevo pleno, se presentó una denuncia que sigue su curso. Desconozco cuál es la situación que está ante la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, ojalá que haya celeridad por esta denuncia que ustedes presentaron, este nuevo pleno. Pues estamos pidiendo Perdón. ahí, No. perdón. Perfecto. Estamos pidiendo sí que sea considerado el instituto como en calidad de víctima, por si en algún momento llega a prosperar, se pueda considerar la reparación del daño, ver alguna forma de obtener pues esto, porque finalmente 9 millones de pesos que se tienen que pagar posiblemente este año en laudos representan un daño patrimonial para el instituto cuando Claro. tenemos un presupuesto muy pequeño. Ya les platicaba yo el presupuesto que tenemos de 45 millones, pues se representa que más del 10%, 20% del presupuesto que nosotros tenemos pagar eso. No, y más cuando se está hablando, digo, no quiero echar la sal, y más cuando se está hablando que el INAI se puede ir a la Secretaría de la Función Pública y toda la Contraloría, ¿no? Imagínate cómo quedaría ese asunto, que dependieras de la Contraloría con todos los Perderían la avatares, ¿no? autonomía, ¿no? Pues es que También. perderían la autonomía. Yo creo Y a que mí le me- van a quitar dientes, ¿no? y Y eso sería un además grave, sería un grave error. Y además en el caso de Contraloría, pues solo tiene atribuciones en todo lo que es administración pública estatal. Ustedes también tienen atribuciones con en organismos ayuntamientos, autónomos. Poder Judicial, Poder Legislativo, organismos autónomos. Es un universo que ahí no tendría atribuciones, digo, no le permitiría porque sería una invasión y competencias de esferas, por ejemplo, a la Contraloría General del Estado. Eso es Ya, cierto. ya veo en cascada los amparos, También. ¿no? También. A ver, y estabas hablando del pasado. ¿Cómo te llevas con los comisionados actuales? Digo, yo sé que en la familia todos nos queremos, pero también hay estiras y aflojas. La risa. ¿Cómo te llevas Con todo respeto. Con todo respeto, diría la clásica de Rosado que no da un abrazo. Con todo respeto, ¿cómo te llevas con los comisionados? ¿Sí están jalando contigo? Luego votan en contra de lo que tú dices. ¿Cómo te llevas con ellos? Bien, hay una buena relación de trabajo, hay coincidencias en que tenemos que sacar el rezago, hay coincidencias también en que tenemos que socializar y que tenemos que enfocarnos también en esta parte de capacitación y prevención antes de que un sujeto obligado incurra en una violación, ya sea de datos personales o de acceso a la información. Es cierto que hay diferencias de criterios y creo que es normal y que siempre, como lo he dicho en las sesiones que hemos tenido, que además son públicas, que se transmiten por las redes sociales, que se transmiten por nuestra página, estas diferencias más que afectar van a beneficiar al ciudadano. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos realmente analizando las resoluciones, o sea que sí nos estamos así como Debatiendo, debatiendo, ¿no? exacto, No no nada lo más. vemos como un asunto a la ligera, sino que sí estamos analizándolo a fondo. Otro punto también importante es que la verdad es que hay coincidencia en más del 90-95% de los proyectos. Hemos estado sesionando mucho, a veces hay sesiones donde hemos resuelto más de 200 asuntos. ¿En un día? En un día hemos resuelto hasta 200 asuntos y, por ejemplo, en esos 200, a lo mejor en un 95% hubo coincidencias y un 5% de los proyectos que una servidora lleva o que los otros dos, la comisionada o el comisionado Alfredo y Magda, llevan, a lo mejor hay discrepancia, ¿no? Que es un tema más bien de criterios, de ponencia, pero les digo, la verdad es que es un asunto menor con todos los asuntos que hemos llevado y que hemos estado atendiendo, por un lado el rezago, pero por otro lado atendiendo los asuntos que llegan ahora sí de manera puntual. vas con el O sea, los rezago? que entran con nosotros los resolvemos. A ver, lo que entró contigo lo has resuelto en tiempo informal. Con lo que marca la ley. Lo que no entró contigo. Lo que no entró contigo, con Conmigo nosotros. no, gracias a Dios, no, sería un trabajazo. Lo que no entró Exacto, contigo. lo que ya había entrado, lo estamos resolviendo en la medida de nuestras posibilidades. La verdad Pero es que tampoco estamos. pueden dejarlo tanto tiempo, porque a fin de Pero ¿de cuentas cuánto tiempo estamos hablando del rezago? Había asuntos de 2018, 2019 interesante. y había asuntos que ni siquiera los habían Carpetazo. dado.
no los habían admitido. Y luego otro punto muy importante es el gran rezago que nos dejaron en cumplimiento. Es decir, resolvían y no verificamos si cumplieron o no cumplieron. Que esa es otra parte muy importante de garantizar el derecho de acceso a la información. Claro. No me sirve sacar una resolución a favor del ciudadano, donde yo le digo, sí, ciudadano, tienes la razón, te ordeno, dependencia o ayuntamiento, que entregues todo y que lo pongas a disposición y que la digitalices, y no verificas que pasado el tiempo, es decir, en nuestra ley, decir también que tenemos tiempos menores a la ley general. En nuestra ley son 5 días una vez que causa estado son 15 días, más o menos en un tiempo de 20 días una autoridad tendría que cumplir una resolución que nosotros emitimos o que emitió el pleno anterior. Entonces tenemos más de 5,000 asuntos que no verificaron. Era el IVAI de Poncio Pilato. Sí, se lavaban las manos. Sevilla, 5,000 asuntos. Más de 5,000 expedientes desde el 2016, 17, o sea, no te hablo de un año, que dijeras, bueno, se me rezagó Pues unos ya ni eran meses. alcaldes algunos. Exacto. Porque las alcaldías son del 17 hasta el Exacto. 22. Ese es el análisis también al que hemos estado llegando, y eso fue la parte también que nos llevó mucho tiempo arrancar en este nuevo pleno. Analizar estos temas de ver que ya ni siquiera a quién sancionas. Ya no está la autoridad municipal de hace 3 o 4 o 5 años, ¿no? En algunos casos sí trataron de cumplir, hay algún oficio de respuesta que medio enviaron, pero ni siquiera se hizo ese análisis de ver cuáles sí cumplieron y cuáles no cumplieron para ordenar o poner las medidas de apremio que marca la ley. La ley sí nos permite poner primero el apercibimiento público, después podemos poner las multas. Las multas son desde 13,000 hasta 130,000 pesos aproximadamente. Y posteriormente podríamos llegar a la denuncia penal de la autoridad. ¿Denuncia penal sí ha habido? Tiene años que no hay una denuncia, creo que... Porque era el IVAI de Poncio Pilato, para que llegara hasta allá. Creo que tiene un par de años que no habían denunciado a ninguna autoridad. En el 2019 solo aplicaron una multa y no se pagó. O sea, se fue, la autoridad en este caso se fue a recurso, ¿no? Para no evadir el pago, y sigue todavía ahí, sin cumplirse. Pero sí, eso, como bien decías, sí estamos atendiendo el rezago, pero la prioridad es lo que está llegando en esta administración. De todas maneras, lo que está rezagado ya tiene 1 año, 2 años. Sí, pues ya lo mismo da que lo resuelves o no, ¿no? Tenemos que atenderlo porque es una obligación finalmente institucional, ¿no? Y es como los adeudos, ¿no? Es finalmente un tema de responsabilidad. Llegó a perder credibilidad el IVAI. ¿Tú crees que fue un elefante blanco en su momento? Este gran esfuerzo de 20 años, cuando Fox lo instituyó, el Congreso como INAI, y que hasta el 2008 llegó a Veracruz el IVAI. Sí, nosotros tenemos, el IVAI tiene 13 años. Creo que se está haciendo un esfuerzo por esto, por recuperar la credibilidad. Hemos tenido también acercamientos con las unidades de transparencia, con asociaciones como Radio Teocelo, ha estado trabajando con nosotros, asociaciones también de mujeres y diferentes asociaciones de la sociedad civil, para tratar de recuperar esta confianza que dices que a lo mejor se pudo haber perdido, que confíen en que no solo es resolver, sino también seguir el procedimiento, ¿no? Verificar que se esté dando cumplimiento a todas estas resoluciones que se emitan. Si no, no tiene caso estar emitiendo 200 resoluciones que les comento en una sesión, no sé, si posteriormente no verificamos realmente si hay un cumplimiento o no hay un cumplimiento por parte de la autoridad. Aparte, ustedes ya acaban de crear un micrositio, ¿no? Un micrositio naranja, precisamente con lo que estás comentando, para poder acercar a la gente y saber qué pueden hacer, ¿no? Incluso también con los niños. Tengo entendido que también tienen un programa también para niños, ¿no? Algo de... Sí, impulsamos un micrositio donde están participando hasta ahora 9 instituciones. Digo hasta ahora porque vamos a dejar las puertas abiertas para que se puedan sumar más instituciones. Invitamos a todas las instituciones que atiendan diferentes tipos de violencias contra las mujeres, desde asesorías, violencia física, salud. Está la Secretaría de Salud con nosotros, está la Secretaría de Seguridad Pública, está el IBM, está el Centro Estatal de Justicia para las Mujeres, y están algunos institutos municipales como el de Jalapa, Martínez de la Torre, entre otras. Está también el Centro de Estudios Legislativos para las Mujeres, que tiene como encargada a la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Entonces, son 9 instituciones que están actuando con nosotros. ¿Y qué es lo que queremos hacer con este micrositio? Que aprovecho el espacio, Transparencia Naranja.
www.ibai.org.mx/TN, las iniciales de Transparencia Naranja, donde queremos visibilizar las acciones que ya tienen la obligación de hacerlas, pero que encuentren las mujeres en un solo espacio donde pueden dirigirse si sufren algún tipo de violencia, conocer a dónde pueden llamar, a dónde pueden dirigirse, qué tipo de programas, qué tipo de apoyos pueden encontrar por parte de las instituciones. Ya es una obligación, lo decía cuando lo presentamos, de todas las instituciones, implementar acciones que fomenten o que ayuden a reducir la brecha de género. Entonces, ¿ya pueden denunciar ahí? No es un sitio para poner denuncias, es un sitio como para que ellas puedan seguir la ruta de atención de las instituciones para diferentes tipos de violencias contra las mujeres. No denuncias, pero sí encuentran dónde el IBM, por ejemplo, qué programas tiene, qué acciones está llevando a cabo, dónde se pueden comunicar y ahí se puedan canalizar. Exacto. Estamos también poniendo una sección donde puedan conocer como investigaciones que pueda servir también a las autoridades y conocer investigaciones que hay de transparencia, de acceso a la información, de empoderamiento dirigido al tema de género, pero también otras investigaciones de ONU Mujeres, de otros centros de estudios, el Centro de Estudios precisamente del Congreso del Estado, también nos ha aportado información que se estará difundiendo. La idea es un esfuerzo inicial, incipiente. La idea es irlo enriqueciendo y hay el compromiso de las instituciones de al menos trimestralmente ir nutriendo este micrositio. Entonces, es ir generando más información que pueda servir a las mujeres. En palabras sencillas, perdón, ¿cómo se empodera a la mujer desde el IBAI? Muy sencillo, muy concreto. Informándola. Que puedan tener acceso sencillo, fácil, y canalizando a este tipo de información. Algunos, ya lo decía yo en el discurso, no es un tema de moda, tenemos la obligación, todas las instituciones, aunque yo no sea una institución dedicada al tema de mujeres, sí tengo también la obligación legal, constitucional, y lo señalan diferentes leyes que inciden, en aplicar recursos que puedan incidir como institución pública para equilibrar o mejorar las condiciones de las mujeres y acortar las brechas de género. Por ejemplo, en la brecha salarial influye demasiado el que el IBAI fomente la transparencia en salarios. Antes no se sabía cuánto ganaba un director y cuánto ganaba una directora. O en ayuntamientos, por ejemplo, un síndico o un síndico regidor que siempre está como a discrecionalidad. ¿No? En los medios de comunicación también se daba la diferencia de salario. Sí. Pues, por ejemplo, yo aquí gano en euros, no sé cómo ganan los demás, pero bueno, es otro tipo de información. Pero hacemos la conversión. Oye, Naldi, ahorita que estamos en... tú, Carlos, por favor, tú. Es otro proyecto que tienen ustedes, incluso creo concluye ahorita el 15 de abril por ser el Día del Niño. Tienen un proyecto para los niños también, para que vayan acercándose a lo que es una transparencia. Tenemos una convocatoria que hemos dado seguimiento, decir que es la 7ª edición, es de lo que encontramos que sirve para promover a las niñas y niños, y no solo a las niñas y niños, sino a todas las familias veracruzanas, porque cuando llega tu hijo y te dice, oye, quiero participar en esta convocatoria, platican el tema, ¿no? Se familiariza, se socializa en el seno de la familia. Entonces, tenemos una convocatoria de dibujo infantil que, repito, es la 7ª edición. Hasta el 15 de abril estaremos recibiendo vía correo electrónico. Además, por el tema de la pandemia es muy sencillo, solo mandando un correo electrónico y poniéndose en comunicación en las redes sociales que tenemos del instituto. Tienen que mandar un dibujo, las niñas y los niños, ser menores de 18 años de edad, es el único requisito, y que sea la temática en protección de datos personales. También. Que ellos puedan reflexionar cómo se pueden proteger los datos personales, y también asociado a las redes sociales, que además ha dado un giro exponencial. Ya son niños, todos los que son menores de 18 años de edad, son niños nativos digitales, nacieron con la tecnología, ¿no? Nacieron con un celular, a diferencia de nuestras generaciones. Sin embargo, creo que desde el inicio de la pandemia, la exposición que ellos han tenido ha sido mayor a la que ya tenían, y que por eso han estado en mayor riesgo. O sea, sí hemos visto pues que la protección de datos personales se pudiera ver vulnerada, porque los maestros a lo mejor, o las maestras, o los padres de familia no estábamos acostumbrados a que el niño estuviera toda la mañana tomando clases, 5 o 6 horas frente a la computadora. Ahora, la privacidad de los datos que tú has comentado, y que normalmente luego se pueden vulnerar
el secreto bancario, por ejemplo, ese tipo de cosas. También hay que estar muy pendiente en esa situación, ¿no? Sí, tenemos una campaña permanente en redes sociales donde damos ese tipo de recomendaciones para no verse diferentes delitos cibernéticos, ¿no? Que normalmente se conocían fraude. Pero no el de 20 de noviembre. Exacto, phishing, ¿no? Que se le conoce, ¿no? Sí. Donde toman tus datos bancarios, que ya lo mencionabas, y ya cuando ves ya te volaron de la tarjeta bancaria o de manera electrónica todo lo que tuvieras, ¿no? Claro. Entonces, sí hemos estado teniendo campañas permanentes también con el tema de la ley Olimpia, señalando en redes sociales cuáles son los límites y qué pueden hacer para denunciar las leyes que están vigentes en este caso. Oye, Nali, nada más regresando al tema de los niños, en las escuelas los profesores pueden publicar imágenes donde tienen a sus alumnos, donde están dando clases, donde se exhibe el rostro de los menores. Los directores pueden publicar, porque vemos en redes sociales que ahora, sí, seguimos en clases en Zoom, estás exponiendo el rostro, ¿no? Estás poniendo la imagen, la identidad, sí. Y estás diciendo, ¿dónde estudia este niño? ¿No se debería o sí se puede? No se... ¿Y los papás pueden hacer algo? No se debería, a menos sí reportarlo ante la autoridad, el director, y también podrían reportarlo con nosotros. Incluso el mismo nombre, no sé si recuerdan ahorita cuando se conectan los niños, aparece a un lado quién está conectado, el nombre completo del niño. Inclusive el nombre también se tiene que proteger. Es algo muy pequeño que a lo mejor se está pasando por alto en muchos colegios, sí. Y yo creo que sí valdría la pena que la gente tenga muy claro que no deberían de permitir que en los colegios pues exhiban los nombres, ¿no? de los niños, con ese afán de que seguimos en clases, ¿no? Sí, hemos estado, a veces también a ellos se los piden por evidencias. El tema es la utilidad que le den, ¿no? Si tú los expones en redes sociales, sí definitivamente está fuera del lugar, ¿no? Y estás exponiendo a las niñas, incluso ni el nombre deberías de exponerlo en las redes sociales, mucho menos la imagen, como ya lo mencionabas. Ahora, ¿qué dependencias, qué ayuntamientos, qué dependencias son más renuentes en no compartir los datos? ¿Quién es la lista negra? La lista negra. A ver, exacto, a ver, ¿cuáles serían? Sindicatos. Tenemos bastantes sindicatos que no están cumpliendo con la publicación de los portales, que nos han denunciado y que les hemos dado seguimiento. Estaríamos, el año pasado fueron 135 apercibimientos públicos. Están por ahí los de los maestros, de equipo político y eso, que muy poco transparentan. No traigo bien la lista. Pero sindicatos. Okay. Sindicatos en general. Tenemos también algunos ayuntamientos que no están cumpliendo, que ya sea... ¿Por ignorancia o porque lo hacen adrede? Porque luego a lo mejor no tienen el Pero la ignorancia no te exime de responsabilidad. Pero... Y les estamos dando asesoría y cursos y capacitación que se acerquen con nosotros. No, yo creo que sí todavía hay renuencia. O sea, es la verdad, hay que admitirlo, ¿no? Hemos trabajado en la capacitación, pero sí todavía hay renuncia. Algunas autoridades, algunos alcaldes, de publicar, por ejemplo, los salarios, que es lo mínimo, ¿no? Y que ya está es un asunto rebasado en el tema de análisis, o sea, no lo puedes ya reservar o resguardar. Es un tema que nos dice la Ley General de Transparencia, que la Ley de Veracruz tiene muchos años que dice que todos los salarios tienen que ser públicos y que a estas alturas todavía hay autoridades municipales que se resistan a publicar o que dicen que reservaron la información, por ejemplo, de los trabajadores de confianza, ¿no? Ya seas trabajador de confianza o trabajador de base, si el recurso o el salario se paga con recurso público, se tendrá que transparentar. Entonces, pues sí, hay el llamado y bueno, más que el llamado, en su momento los que no hayan acatado estos 135 apercibimientos que les digo que se impuso a final de año de 2020 y que no hayan cumplido, porque se les da un plazo, la misma ley te señala, ¿no? Los denunciaron, te digo, este fue tu dictamen, no estás publicando los salarios, te doy un plazo, si no lo cumples en ese plazo, entonces ya vamos a caminar hacia las multas.
qué es lo que estaremos haciendo en los próximos fechas, días. Estamos por renovar un convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación precisamente para poder aplicar estas multas. Somos nosotros, ya les decía al inicio de la charla, una institución pequeña. Ya se tenía un convenio que es el que se está buscando renovar con la Secretaría de Finanzas para que ellos nos puedan ayudar a hacer el cobro de estas multas. Y pues que no va a cobrar beneficiarnos nadie, no todos. va a cobrar Alfredo ni va a cobrar Magda, va a cobrar el instituto. Digo, Sí. por aquello que luego hay algunos alcaldes que dicen, no, es que me están presionando tal funcionario. No, tú representas una institución. No, incluso la multa, como les comento, de firmarse este convenio que está próximo, ya revisado por las dos dependencias, el 80% ingresa a la institución, como bien dices, y el 20% de ese convenio, si se firma en esos términos, lo ingresa a finanzas, a Cefiplan. Entonces, es un ganar-ganar, ¿no? Ellos nos ayudan a cobrar, de tener el pago de algunas multas, también se verá beneficiado el Estado y la institución, como bien dices. Nali, ha habido muchos cambios, ha habido muchas reformas, como tú mencionas. Ahorita está mucho en boga, hace poco, tiene días, se va a votar en el Senado de la República que ahora los datos biométricos para solicitar un teléfono celular tenga que ser ya por ley. También algunas instituciones bancarias o algunos institutos o dependencias también están solicitando todos esos datos biométricos de que están dentro de una institución bancaria, irse a otra dependencia. Hay ese sesgo, hay esa duda por parte de la ciudadanía de qué va a pasar con esos datos que son personales, son datos privados y se está ahorita analizando, ¿no? Son datos sensibles, Carlos, que cualquier institución, ya sea pública o privada, tiene que garantizar su correcta cuidado, protección, que la ley señala, tanto la federal como la local, que tienen que tener medidas administrativas, medidas físicas y medidas tecnológicas para garantizar el debido cuidado de esa información, pero sobre todo también la utilidad que le van a dar, que era lo que les decía, si son para fines lícitos y si solo yo voy a hacer un uso responsable y adecuado de la información, se puede solicitar siempre y cuando tengas el consentimiento de la ciudadanía con estos avisos de privacidad. Si no, no hay forma y sí se puede ver afectada la ciudadanía. Decirte que en el caso de empresas privadas nosotros no tenemos injerencia con empresas privadas, pero sí podemos darles la asesoría, porque sí nos han hablado y nos han dicho que algunos bancos, como bien mencionas, algunas otras instituciones privadas les están pidiendo datos extraordinarios o los están molestando, estas compañías de teléfonos. Ahí es el INAI el que tiene intervención, pero sí pueden denunciar y también nosotros los podemos acompañar, los podemos asesorar y decirles, mira, esto necesitas para denunciar, y es el INAI el que tendría ahí que resolver. Nosotros solo tenemos competencia en instituciones públicas de nivel estatal, poderes autónomos, también de nivel estatal. Yo le quiero decir que, bueno, si alguien conoce las entrañas del instituto es Naldi. Si alguien denunció cuando era una periodista para que le dieran datos, es Naldi. Entonces sabe cómo está el instituto por fuera y por dentro, y creo que va a ser una buena oportunidad que Naldi regrese en otra ocasión. Mientras tanto, gracias y buenas noches.